El ruido ensordecedor de las herramientas eléctricas llenaba el taller mecánico Los Hermanos, cuando Roberto Hernández levantó la vista del motor que estaba reparando. El sudor corría por su frente, mezclándose con las manchas de grasa que decoraban sus manos callosas. A los 42 años, su cuerpo ya sentía el peso de 15 años trabajando bajo el capó de los carros. Pero no había tiempo para quejarse. Cada peso que ganaba en este taller era un peso más cerca de darle a Sofía la vida que merecía. «Roberto, te hablan por teléfono», gritó don Carlos, el dueño del taller, desde la oficina pequeña y destartalada que servía como centro de operaciones. Roberto se limpió las manos en un trapo sucio y caminó hacia la oficina, sus botas de trabajo resonando contra el piso de concreto manchado de aceite. La oficina olía a cigarrillos baratos y café recalentado, una mezcla que había llegado a asociar con el trabajo duro y las cuentas que había que pagar. «Bueno, papá, soy Sofía». La voz de su hija siempre tenía el poder de suavizar instantáneamente las tensiones del día. Roberto sonrió automáticamente, aunque ella no pudiera verlo. «Hola, princesa, ¿cómo te fue en la escuela?» «Bien, papá, oye, tienes un minuto. Necesito platicar contigo sobre algo importante». Roberto miró el reloj colgado en la pared. Las manecillas marcaban las 2:30 de la tarde. Steele tenía 3 horas más de trabajo antes de poder ir a casa, y después tendría que hacer las entregas nocturnas para el restaurante de Don Miguel hasta las 11 de la noche. Pero Sofía nunca lo llamaba al taller, a menos que fuera importante. «Claro, mija. Dime, ¿te acuerdas que te platiqué del proyecto de literatura? El que vale el 60% de mi calificación final». Roberto frunció el ceño, tratando de recordar. Los últimos meses habían sido una serie interminable de trabajos, clientes difíciles y noches sin dormir. A veces los detalles de la vida escolar de Sofía se perdían en la bruma del cansancio. «Sí, el de las tradiciones mexicanas, ¿verdad?» «Exacto. Bueno, la maestra nos dio la lista final de materiales que necesitamos comprar. Son libros específicos, cartulinas especiales, materiales para hacer una maqueta. Todo junto sale como en 800 pesos. Roberto sintió que su estómago se contraía. 800 pesos. Era exactamente el dinero que tenía guardado para los gastos de la semana. Sin esos 800 pesos, tendrían que comer frijoles y tortillas hasta el próximo viernes, cuando le pagarían en el taller. «¿Cuándo lo necesitas, princesa?» «Para pasado mañana, papá. Lo siento mucho por avisarte hasta ahorita, pero la maestra nos acaba de dar la lista completa. Dice que es un proyecto muy importante, porque va a invitar a padres de familia y maestros de otras escuelas para que vean nuestras presentaciones». Roberto cerró los ojos y se pasó la mano libre por el cabello. Sofía había trabajado tan duro en la escuela, era la mejor estudiante de su clase, siempre responsable, siempre dedicada. Después de que Carmen murió 5 años atrás, la educación de Sofía se había convertido en su religión personal. Era la única manera que conocía de honrar la memoria de su esposa, de su... «Está bien, mija. Cuando llegue a casa te doy el dinero». «Gracias, papá. Te prometo que voy a sacar la mejor calificación de toda la clase». «Sé que sí, princesa. Siempre lo haces». Después de colgar, Roberto se quedó parado en la oficina durante varios minutos, mirando el teléfono como si pudiera darle respuestas. 800 pesos. Podía pedirle prestado a don Carlos, pero ya le debía dinero del mes pasado cuando Sofía había necesitado uniforme nuevo. Podía trabajar horas extra el fin de semana, pero eso significaría no ver a Sofía en 2 días completos. «¿Todo bien, Roberto?», preguntó don Carlos asomando la cabeza desde detrás de una pila de facturas. «Sí, jefe, solo cositas de la casa». Don Carlos, un hombre de 60 años con manos del tamaño de jamones y un corazón más grande que su taller, miró a Roberto con la preocupación de alguien que había visto demasiados hombres buenos quebrar bajo el peso de la responsabilidad. «Oye, si necesitas un adelanto». «No, jefe, gracias, pero estamos bien». Roberto regresó al motor del Tsuru 2005, que estaba reparando, pero sus pensamientos estaban en casa. Sofía probablemente estaba sentada en la mesa de la cocina, rodeada de libros y cuadernos, con esa expresión concentrada que había heredado de su madre. Carmen solía sentarse exactamente en el mismo lugar, con la misma expresión. Cuando estudiaba para sus exámenes de enfermería en los primeros años de su matrimonio, el resto de la tarde pasó en una nebulosa de rutina mecánica: cambiar aceite, revisar frenos,
ajustar motores, Roberto había desarrollado la habilidad de trabajar con las manos, mientras su mente estaba en otro lugar. Una habilidad que había perfeccionado durante los años más difíciles. Después de la muerte de Carmen, a las 6 en punto, Roberto se lavó las manos en el lavabo comunal del taller, se quitó su uniforme manchado de grasa y se puso la camisa limpia que siempre llevaba para el trabajo nocturno. Don Miguel era estricto con el dress code de sus repartidores. Incluso para alguien que solo trabajaba 4 horas por noche, el camión que lo llevaba de vuelta a la colonia San Rafael estaba lleno del tipo de gente que conocía bien: trabajadores domésticas regresando de las colonias ricas, albañiles con uniformes polvorientos, vendedores ambulantes contando las monedas del día, gente trabajadora, gente honesta, gente que entendía que cada peso costaba sudor. Roberto bajó del camión en la esquina de su calle y caminó lentamente hacia el edificio de departamentos donde había vivido con Carmen y donde ahora criaba a Sofía. Era un edificio de 4 pisos, construido en los años 80 con materiales baratos que ya mostraban su edad. Las paredes exteriores tenían manchas de humedad y algunas ventanas tenían vidrios rotos, reparados con cinta adhesiva. Subió por las escaleras hasta el 3er piso, sus piernas pesadas después del día de trabajo. El pasillo olía a comida casera y detergente barato, un aroma que había llegado a asociar con la seguridad y el hogar. Cuando abrió la puerta del departamento 3B, Sofía estaba exactamente donde había imaginado, sentada en la mesa de la cocina, rodeada de libros, pero había algo diferente en su postura. Parecía tensa, como si estuviera esperando algo desagradable. «Hola, princesa». «Hola, papá». Sofía levantó la vista. Y Roberto notó inmediatamente que algo no estaba bien. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, parecían opacos. Había una sombra de preocupación en su rostro que no había visto antes. «¿Cómo te fue en el resto del día?» «Bien». La respuesta fue demasiado rápida, demasiado automática. Roberto se dirigió al pequeño refrigerador y sacó una botella de agua. El departamento de 2 recámaras era modesto pero limpio. Carmen había tenido talento para hacer que los espacios pequeños se sintieran acogedores, y Roberto había tratado de mantener esa sensación después de su muerte. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y algunos dibujos que Sofía había hecho cuando era pequeña. «Mija, ¿te pasa algo?» «No, papá, solo estoy cansada». Roberto se sentó frente a ella en la mesa. Conocía a su hija mejor que a nadie en el mundo, y había algo en su comportamiento que lo inquietaba. Sofía siempre había sido una niña expresiva, incapaz de ocultar sus emociones cuando estaba feliz. Iluminaba toda la habitación cuando estaba triste. Era imposible no notarlo, pero esto era diferente. Esto era secretivo. «¿Estás segura de que no pasa nada?» Sofía asintió sin mirarlo a los ojos. «Sí, papá. Solo tengo mucha tarea». Roberto decidió no presionar. Tal vez era solo estrés por el proyecto de la escuela. Sacó su cartera del bolsillo trasero de sus pantalones y contó los billetes que tenía. 500, 600, 700, 800, exactamente 800 pesos. «Ten, mija, para tu proyecto». Sofía tomó el dinero, pero Roberto notó que sus manos temblaban ligeramente. «Gracias, papá. Te prometo que lo voy a cuidar muy bien». «Sé que sí. Princesa, siempre eres muy responsable». Sofía guardó el dinero en su mochila escolar rápidamente, como si no quisiera tenerlo en las manos más tiempo del necesario. Roberto encontró extraño este comportamiento, pero decidió atribuirlo a la presión del proyecto importante. «¿Qué van a cenar?», preguntó, abriendo el refrigerador para ver qué opciones tenían. «No tengo hambre, papá, creo que me voy a acostar temprano». Esto sí era inusual. Sofía nunca se saltaba la cena y nunca se acostaba antes de las 10 de la noche. Roberto se dio vuelta para mirarla, pero ella ya estaba recogiendo sus libros. «¿Te sientes mal? ¿Tienes fiebre?» «No, papá, solo estoy cansada. Fue un día muy largo en la escuela». Sofía se dirigió a su cuarto y cerró la puerta detrás de ella. Roberto se quedó solo en la cocina, con la sensación incómoda de que algo importante acababa de pasar y él no había logrado entenderlo. Preparó una cena simple de huevos con frijoles y tortillas, pero apenas pudo comer. Sus pensamientos giraban alrededor del comportamiento extraño de Sofía. Era normal que una adolescente de 16 años actuara de manera tan misteriosa. Tal vez estaba siendo sobreprotector, tal vez era simplemente el estrés normal de la escuela.
Después de cenar, Roberto se duchó y se cambió para su trabajo nocturno en el restaurante de Don Miguel. El uniforme consistía en pantalones negros y una camisa blanca con el logo del restaurante bordado en el pecho. Era un trabajo simple: recoger órdenes de comida y entregarlas a domicilio en su motocicleta, 4 horas por noche, 6 días a la semana, por un sueldo que complementaba lo que ganaba en el taller. Antes de irse, tocó suavemente a la puerta del cuarto de Sofía. «Princesa, me voy a trabajar. ¿Necesitas algo?» «No, papá. Que te vaya bien. Te quiero, mija. Yo también te quiero». Durante las 4 horas de entregas, Roberto no pudo quitarse de la cabeza la imagen de Sofía guardando el dinero rápidamente en su mochila. Había algo en ese gesto que lo inquietaba, aunque no podía precisar qué. El restaurante de Don Miguel estaba ubicado en una zona de clase media de la ciudad, y sus clientes típicamente vivían en colonias donde las casas tenían jardines y los carros estaban estacionados en garajes cerrados. Roberto había desarrollado una relación profesional, pero distante, con este mundo de mayor prosperidad. Entregaba la comida, recibía las propinas y regresaba al restaurante por la siguiente orden. Esa noche hizo 12 entregas, ganando 200 pesos en sueldo base y 80 pesos en propinas. No era mucho, pero era suficiente para comprar comida para el resto de la semana y pagar parte de la renta del departamento. Cuando regresó a casa, cerca de las 11:30, el departamento estaba silencioso. La luz del cuarto de Sofía estaba apagada, lo que significaba que ya estaba dormida. Roberto se preparó un café y se sentó en la sala, tratando de relajarse después del día largo. La sala era pequeña pero acogedora. Un sofá de 2 plazas que había comprado usado cuando Sofía tenía 10 años, una mesita de centro donde guardaban fotografías familiares y un televisor de 20 pulgadas que habían comprado en abonos chiquitos. En la pared principal colgaba una fotografía de su boda con Carmen, tomada frente a la iglesia de San Rafael 7 años antes de que ella muriera. Roberto tomó la fotografía y la estudió como había hecho cientos de veces desde la muerte de Carmen. Ella llevaba un vestido blanco simple pero elegante, y sonreía con una felicidad que iluminaba toda la imagen. Roberto llevaba un traje prestado de su hermano mayor, pero se veía orgulloso y enamorado. ¿Qué habría hecho Carmen en esta situación? Habría notado algo extraño en el comportamiento de Sofía. Carmen siempre había tenido una intuición especial para entender a su hija, una conexión que Roberto envidiaba secretamente. Se terminó el café y se fue a la cama. Pero el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Sofía guardando el dinero en su mochila con manos temblorosas. El día siguiente transcurrió con normalidad aparente. Roberto se levantó a las 6 de la mañana, se preparó un desayuno rápido de café y pan tostado y salió para el taller. Sofía aún estaba durmiendo cuando se fue, lo cual era normal para un día de escuela. En el taller, Roberto se sumergió en el trabajo con la esperanza de distraer sus pensamientos. Tenía que reparar los frenos de una camioneta, cambiar el aceite de 2 carros y revisar el motor de un taxi que había estado dando problemas. Trabajo honesto, trabajo que conocía bien, trabajo que le permitía mantener a su familia a la hora del almuerzo. Llamó a Sofía desde el teléfono del taller. «Bueno, hola princesa, ¿cómo vas con tu proyecto?» Hubo una pausa antes de que Sofía respondiera. «Bien, papá, estoy trabajando en él. ¿Ya compraste los materiales?» «Sí». «Bueno, algunos voy a comprar, el resto mañana». Roberto frunció el ceño. «Algunos pensé que necesitabas todo para pasado mañana». «Sí, pero es que están en diferentes tiendas. Tengo que ir a varias partes para conseguir todo». La explicación sonaba razonable, pero algo en el tono de voz de Sofía lo inquietaba. Parecía nerviosa, como si estuviera improvisando las respuestas. «¿Quieres que te acompañe después del trabajo? Podemos ir juntos a buscar lo que te falta». «No, papá, no te preocupes. Fernanda me va a acompañar. Su mamá nos va a llevar en su carro». «¿Estás segura?» «Sí, papá, todo está bajo control». Después de colgar, Roberto se quedó con la sensación de que algo no cuadraba en la conversación. Sofía había sido evasiva y sus respuestas habían sonado ensayadas, pero tal vez estaba siendo paranoico. Tal vez era solo la preocupación natural de un padre soltero que había tenido que aprender a criar a una hija adolescente sin la ayuda de su esposa. El resto del día pasó lentamente. Roberto trabajó en piloto automático.
sus manos expertas realizando las reparaciones, mientras su mente daba vueltas alrededor de sus preocupaciones sobre Sofía. Cuando terminó su turno en el taller, se sintió más cansado de lo usual. En lugar de ir directamente a casa antes del trabajo nocturno, decidió pasar por la papelería cerca de la escuela de Sofía. Quería ver qué tipo de materiales costaban 800 pesos, solo para tener una mejor idea de en qué había gastado Sofía el dinero. La papelería era pequeña, pero bien surtida, con estantes llenos de cuadernos, plumas, cartulinas y materiales para proyectos escolares. Roberto se acercó al mostrador donde una mujer de mediana edad atendía a los clientes. Buenas tardes, disculpe, mi hija está haciendo un proyecto de tradiciones mexicanas para la preparatoria. Más o menos ¿cuánto costarían los materiales? La mujer sonrió. Depende de qué tan elaborado quiera hacer el proyecto. Pero normalmente con cartulinas, marcadores, pegamento, fotos y algunos libros de consulta, estamos hablando de unos 300 a 400 pesos máximo. Roberto sintió que el piso se movía bajo sus pies. 300 a 400. Sí, señor. A menos que quiera comprar libros muy caros o materiales súper especiales, pero para un proyecto escolar normal eso es más que suficiente. Roberto salió de la papelería sintiéndose mareado. Si los materiales del proyecto costaban máximo 400 pesos, ¿qué había pasado con los otros 400? ¿Dónde estaba el resto del dinero que le había dado a Sofía durante las 4 horas de trabajo en el restaurante? Roberto no pudo concentrarse. Casi se equivoca de dirección 2 veces, y en una entrega se le olvidó darle el cambio completo al cliente, don Miguel, un hombre de 50 años con la paciencia gastada de alguien que había manejado restaurantes durante 30 años, lo llamó aparte al final de la noche. Roberto, ¿todo bien? Te noto distraído. Sí, jefe, solo problemas familiares. ¿Tu hija está bien? Sí, bueno, no sé, tal vez. Don Miguel lo miró con la preocupación de alguien que también era padre. Oye, si necesitas tomarte la noche libre mañana para resolver lo que sea, no hay problema. Gracias. Jefe, pero estoy bien. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, encontró a Sofía en la sala viendo televisión. Llevaba puesta su pijama de franela rosa, la misma que Carmen le había comprado 2 años antes de morir. Parecía más relajada que el día anterior, pero Roberto ahora la miraba con otros ojos. Hola, princesa, ¿cómo te fue hoy? Bien, papá, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, Roberto se sentó en el sofá junto a ella. ¿Compraste los materiales para tu proyecto? Sofía asintió sin apartar la vista del televisor. Sí, compré algunas cosas. ¿Cuánto te gastaste? Como 300 pesos. Roberto sintió que se le aceleraba el corazón. ¿300 y el resto del dinero? Sofía se encogió de hombros. Me quedé con el resto para comprar lo que me falta mañana. La respuesta sonaba lógica, pero algo en la manera en que Sofía evitaba mirarlo a los ojos lo inquietaba. Roberto decidió probar un poco más. ¿Qué cosas compraste hoy? Cartulinas, marcadores, pegamento. Sofía hizo una pausa. ¿Y unos libros? ¿Qué libros? Sobre tradiciones mexicanas. ¿Cómo se llaman? Sofía finalmente lo miró y Roberto vio pánico en sus ojos. No me acuerdo ahorita, papá. Están en mi cuarto. Puedo verlos. Están en mi mochila y está toda desorganizada ahorita. Mejor mañana te los enseño, sí. Roberto asintió lentamente. Cada respuesta de Sofía generaba más preguntas en su mente. ¿Por qué no podía recordar el nombre de los libros que acababa de comprar? ¿Por qué no los podía enseñar ahora mismo? ¿Por qué parecía tan nerviosa? Está bien, mija, me voy a dormir. Mañana platicamos. Buenas noches, papá. Roberto se fue a su cuarto, pero en lugar de acostarse inmediatamente, se quedó sentado en la orilla de la cama, tratando de procesar toda la información que tenía. Sofía había dicho que necesitaba 800 pesos para el proyecto. Había gastado 300 en materiales. Tenía 500 pesos restantes que según ella iba a usar al día siguiente para completar las compras, pero según la papelería, un proyecto completo no debería costar más de 400 pesos en total. Estaba Sofía mintiendo sobre el costo del proyecto. ¿Había usado el dinero para otra cosa? ¿Se había metido en algún problema que no quería contarle? Roberto se cambió de ropa y se acostó, pero el sueño no llegó. Su mente creaba escenarios cada vez más preocupantes. Sofía estaría usando drogas. Tendría un novio que él no conocía. Alguien la estaría extorsionando en la escuela. Todas estas posibilidades lo aterrorizaban, pero había una que lo asustaba más que las demás. Que Sofía hubiera perdido la confianza en él.
que hubiera decidido que no podía contarle sus problemas después de 5 años criándola solo. La idea de que su hija sintiera que no podía acudir a él con sus problemas era devastadora. Al día siguiente, Roberto se despertó con una determinación nueva. Iba a llegar al fondo de este misterio, pero lo iba a hacer con cuidado. No quería acusar a Sofía de algo sin pruebas, pero tampoco podía ignorar las señales de que algo estaba pasando. Durante su hora de almuerzo en el taller, Roberto decidió llamar a la escuela de Sofía. Tal vez la maestra de literatura podría darle más información sobre el proyecto y sus requerimientos. Preparatoria Federal número 3, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas tardes, habla Roberto Hernández. Soy el papá de Sofía Hernández del grupo 3A. ¿Podría hablar con la maestra de literatura, por favor? Un momentito, por favor. Después de varios minutos en espera, una voz femenina se puso al teléfono. Señor Hernández, soy la maestra Rodríguez, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas tardes, maestra. Le llamo porque quería preguntarle sobre el proyecto de tradiciones mexicanas. Mi hija Sofía me pidió dinero para comprar materiales y quiero asegurarme de que tenga todo lo que necesita. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Señor Hernández, ¿de qué proyecto está hablando? Roberto sintió que se le helaba la sangre. El proyecto de tradiciones mexicanas. Sofía me dijo que vale 60% de su calificación final. Señor Hernández, nosotros no tenemos ningún proyecto así en este momento. De hecho, Sofía ha estado faltando a mi clase los últimos 3 días. El mundo de Roberto se detuvo. Sofía había estado mintiendo, no solo sobre el dinero, sino sobre todo, había estado faltando a clases. Había inventado un proyecto inexistente, había tomado 800 pesos y los había usado para algo completamente diferente. Señor Hernández, ¿está ahí? Sí, maestra, disculpe, creo que hubo una confusión. ¿Está todo bien en casa? Sofía siempre ha sido una estudiante excelente, pero últimamente ha estado muy distraída, y estas faltas son muy inusuales en ella. Sí, maestra, voy a platicar con ella. Gracias por la información. Roberto colgó el teléfono con manos temblorosas. Su hija, su princesa responsable y honesta, le había mentido. No solo una mentira pequeña, sino una serie elaborada de mentiras que había mantenido durante varios días. El resto del día pasó en una neblina de confusión y preocupación. Roberto trató de trabajar, pero sus manos temblaban mientras sostenía las herramientas. Don Carlos notó su estado y le preguntó si se sentía bien. Pero Roberto no sabía qué responder. ¿Cómo podía explicar que su mundo se había puesto de cabeza? Cuando terminó su turno en el taller, Roberto decidió que no podía ir directamente a casa. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir cómo iba a confrontar a Sofía. Se dirigió a la iglesia de San Rafael. El mismo lugar donde se había casado con Carmen 7 años antes, la iglesia estaba casi vacía a esa hora de la tarde, solo algunas señoras mayores rezando el rosario en las primeras bancas. Roberto se sentó en una banca del fondo y miró hacia el altar donde él y Carmen habían prometido amarse hasta la muerte. Carmen, ¿qué habría hecho ella en esta situación? Carmen siempre había tenido una manera especial de hablar con Sofía, una habilidad para llegar al corazón del problema sin juzgar o acusar. Roberto había tratado de aprender esa habilidad después de su muerte, pero momentos como este le recordaban lo mucho que aún le faltaba por aprender sobre ser padre. Después de una hora en la iglesia, Roberto se sintió un poco más tranquilo. Había decidido que iba a confrontar a Sofía, pero lo iba a hacer con amor y paciencia. Cualquiera que fuera el problema, lo iban a resolver juntos. Cuando llegó a casa, Sofía estaba otra vez en la mesa de la cocina, pero esta vez no tenía libros frente a ella. En su lugar, estaba mirando su teléfono celular con una expresión preocupada. «Hola, princesa». Sofía levantó la vista rápidamente y guardó el teléfono. «Hola, papá. ¿Cómo te fue en el trabajo?» «Sofía, necesitamos platicar». La expresión de Sofía cambió inmediatamente. El color se fue de su cara y sus manos comenzaron a temblar. «¿De qué, papá?» «Sobre tu proyecto de literatura». Sofía se quedó en silencio durante varios segundos. Roberto pudo ver las emociones pasando por su cara. Sorpresa, miedo, culpa. ¿Qué hay sobre mi proyecto? Llamé a tu escuela hoy. Hablé con la maestra Rodríguez. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Papá, yo puedo explicar». «Entonces explícame, Sofía. Explícame por qué me mentiste. Explícame por qué has estado faltando a clases. Explícame dónde está el dinero que te di». Sofía comenzó a llorar abiertamente.
Papá, lo siento mucho. ¿Dónde está el dinero, Sofía? Yo lo usé, papá, pero no fue para algo malo. ¿Para qué lo usaste? Sofía se limpió las lágrimas con la manga de su suéter. No puedo decirte. ¿Cómo que no puedes decirme? Soy tu papá, Sofía. ¿En qué problema te metiste? No es un problema. Sofía se levantó de la mesa. Es solo que no vas a entender. Hazme entender, mija. ¿Qué puede ser tan malo que no puedas contármelo? Sofía se dirigió hacia su cuarto, pero Roberto la detuvo. No, Sofía, no te vas a ir hasta que me digas la verdad. ¿Dónde está el dinero que te di? Sofía se dio vuelta, sus ojos llenos de dolor. Se lo di a alguien que lo necesitaba. ¿A quién? A alguien que es importante para mí. Roberto sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Tienes novio? Sofía, no. Sofía negó con la cabeza vehementemente. No es mi novio. Entonces, ¿quién? Sofía se quedó en silencio durante largo tiempo, como si estuviera luchando consigo misma. Finalmente, habló en voz muy baja. Es mi abuela. Roberto se quedó paralizado. ¿Tu abuela, Sofía, tus abuelos murieron antes de que nacieras? No, papá, no todos. ¿De qué estás hablando? Sofía respiró profundamente. La mamá de mi mamá está viva y me encontró. Roberto sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. Eso es imposible, Sofía. Tu mamá me dijo que sus padres habían muerto cuando ella era joven. Mi mamá mintió, papá. Las palabras de Sofía resonaron en el silencio de la cocina como un eco de pesadilla. Roberto se sentó pesadamente en una silla tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo la encontraste? Ella me encontró a mí. Vino a la escuela hace 2 meses. Al principio pensé que estaba loca, pero me enseñó fotos, papá, fotos de mi mamá cuando era niña. Roberto se pasó las manos por la cara. ¿Y tú le creíste? Las fotos no mienten, papá, y se parece mucho a mí, tiene los mismos ojos que yo, las mismas manos que mi mamá. ¿Por qué no me dijiste nada? Sofía se sentó frente a él. Porque sabía que te iba a doler, porque sabía que ibas a preguntarte por qué mi mamá te mintió. Roberto miró a su hija, viendo por primera vez no a la niña que había estado protegiendo, sino a la joven mujer que se había estado protegiendo a él. ¿Cómo se llama? Elena Morales. Vive en la colonia Doctores. ¿Y le diste nuestro dinero? Sofía asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Está muy enferma, papá. Tiene diabetes y no tiene dinero para sus medicinas. Vive sola en una casita pequeña, y cuando me contó que a veces no puede comprar comida porque todo su dinero se va en medicinas. Sofía, no pude dejarla así, papá. Es mi abuela. Es la mamá de mi mamá. Roberto se quedó en silencio durante varios minutos, tratando de organizar sus pensamientos. Carmen le había mentido sobre su familia. Sofía había estado viendo a su abuela en secreto. El dinero se había ido a medicinas para una mujer que él ni siquiera sabía que existía. ¿Por qué crees que tu mamá me mintió sobre su familia? Sofía se encogió de hombros. Doña Elena dice que mi mamá se fue de su casa cuando estaba embarazada de mí. Dice que se pelearon muy feo y que mi mamá dijo que nunca iba a regresar. ¿Se pelearon por qué? Por mí, porque mi mamá estaba embarazada y no estaba casada. Roberto cerró los ojos imaginando a Carmen joven y embarazada, y peleando con su madre, tomando la decisión de irse de casa. De pronto, algunas cosas sobre su esposa comenzaron a tener sentido. Su necesidad constante de demostrar que era una buena esposa y madre, su miedo de que él la juzgara por errores del pasado. ¿Dónde has estado viendo a tu abuela? En su casa. Ya he ido 3 veces, papá. No quiere causar problemas, solo quiere conocerme. ¿Y las faltas a la escuela? Sofía se sonrojó. Es que doña Elena se sintió mal un día y tuve que llevarla al doctor, y otro día me pidió que la acompañara a comprar medicinas porque no sabía leer bien las recetas. Roberto se levantó de la mesa y se dirigió a la ventana de la cocina. Afuera, la ciudad continuaba su rutina normal. Carros pasando por la calle, gente caminando hacia sus casas después del trabajo, niños jugando en la banqueta. Todo se veía igual que siempre, pero para Roberto todo había cambiado. ¿Quiere conocerme? Sofía se acercó a él. Sí, papá. Dice que quiere agradecerte por haber cuidado también a mi mamá y a mí. ¿Le contaste sobre mí? Sí. Le dije que eres el mejor papá del mundo, que trabajas día y noche para que no me falte nada, que me has cuidado solo desde que mi mamá murió. Roberto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y qué dijo? Dijo que mi mamá escogió bien cuando te escogió a ti.
Roberto se dio vuelta para mirar a Sofía, su hija, que había cargado con este secreto durante 2 meses, su hija, que había usado su dinero escolar para ayudar a una abuela enferma, su hija, que había tratado de protegerlo del dolor de saber que Carmen le había mentido. ¿Quieres que la conozca? Sofía asintió con entusiasmo. Sí, papá. Creo que te va a gustar, es muy parecida a mi mamá. ¿Cuándo? Cuando quieras, ella siempre está en su casa. Roberto miró el reloj. Eran las 7 de la tarde. Tenía que estar en el restaurante de Don Miguel a las 8. ¿Qué tal mañana por la tarde? Después del trabajo en el taller, Sofía sonrió por primera vez en días. ¿De verdad? Sí, princesa, creo que es hora de que conozca a tu abuela. Esa noche, Roberto llamó a Don Miguel y le pidió la noche libre. Tenía muchas cosas en que pensar y no se sentía capaz de trabajar. Se sentó en la sala con Sofía y ella le mostró las fotografías que Elena le había dado. Había fotos de Carmen de todas las edades. Carmen bebé en brazos de una mujer joven que se parecía mucho a Sofía. Carmen niña, jugando en un patio con juguetes que Roberto nunca había visto. Carmen adolescente, con el mismo pelo rizado y la misma sonrisa que había enamorado a Roberto años después. Esta es mi favorita, dijo Sofía, mostrándole una foto de Carmen de unos 15 años, sentada en una silla de mimbre con un libro en las manos. Roberto tomó la fotografía y la estudió cuidadosamente. Carmen se veía exactamente como Sofía a los 15 años, la misma postura cuando leía, la misma manera de fruncir ligeramente el ceño cuando se concentraba. Se parecen mucho, murmuró Roberto. Doña Elena dice que soy idéntica a mi mamá cuando tenía mi edad. Roberto siguió mirando las fotografías, sintiendo como si estuviera conociendo a una Carmen diferente. La Carmen que había conocido ya era adulta, ya había dejado atrás su infancia y adolescencia. Estas fotografías le mostraban una Carmen que nunca había visto, una Carmen que había existido antes de que él apareciera en su vida. ¿Te contó por qué se pelearon? Sofía asintió. Doña Elena dice que cuando mi mamá le dijo que estaba embarazada, se enojó mucho, le dijo cosas feas, la regañó, le dijo que había arruinado su vida. Mi mamá se enojó también y le dijo que si no la quería aceptar con el bebé, entonces se iba a ir y nunca iba a regresar. ¿Y qué pasó después? Mi mamá se fue esa misma noche. Doña Elena dice que pensó que iba a regresar en unos días, cuando se le pasara el enojo, pero pasaron las semanas y mi mamá no regresaba. Doña Elena la buscó, pero mi mamá no quería que la encontraran. Roberto podía imaginar la escena. Carmen, embarazada y enojada, tomando la decisión de comenzar una nueva vida lejos de su familia, era exactamente el tipo de decisión impulsiva que Carmen había tomado otras veces durante su matrimonio, cuando se sentía herida o incomprendida. ¿Cuándo te contó todo esto? La primera vez que fui a su casa, me dijo que había estado buscando a mi mamá durante años y que cuando finalmente la encontró, ya había muerto. Entonces, empezó a buscarme a mí. ¿Cómo te encontró? Por la escuela. Sabía el nombre completo de mi mamá y sabía que había tenido una hija. Fue a varias escuelas preparatorias preguntando si había una Sofía Hernández, hija de Carmen Morales. Roberto se quedó impresionado por la determinación de Elena. Había buscado a su hija durante años, y cuando no la pudo encontrar, había comenzado a buscar a su nieta. ¿Qué más te contó sobre tu mamá? Muchas cosas. Me dijo que mi mamá quería ser maestra cuando era niña, que le gustaba leer mucho, igual que a mí, que cocinaba muy rico y que siempre ayudaba a los vecinos cuando tenían problemas. Roberto sonrió. Estas características de Carmen sí las conocía. Su esposa siempre había sido generosa con su tiempo y su ayuda. Siempre había cocinado con amor. Siempre había leído todo lo que caía en sus manos. ¿Te enseñó otras cosas? Sofía asintió con entusiasmo. Me enseñó a hacer el mole como lo hacía mi mamá. Me contó historias de cuando mi mamá era niña y me enseñó algunas canciones que mi mamá cantaba. ¿Qué canciones? Sofía comenzó a cantar suavemente una canción de cuna que Roberto no reconocía, pero que tenía la cadencia familiar de las canciones tradicionales mexicanas. Su voz era suave y dulce, muy parecida a la voz de Carmen cuando le cantaba para dormirla cuando era pequeña. Es preciosa, dijo Roberto cuando Sofía terminó de cantar. Doña Elena dice que mi mamá me la cantaba cuando era bebé. Roberto sintió una punzada de tristeza. Había tantas cosas sobre Carmen que nunca sabría,
tantas historias de su infancia y juventud que se habían perdido cuando ella decidió cortar contacto con su familia. Sofía, ¿por qué decidiste contarme todo esto ahora? Sofía se quedó pensativa durante varios segundos. Porque no me gusta mentirte, papá, y porque doña Elena está cada vez más enferma. Los doctores dijeron que necesita un tratamiento especial para sus riñones, pero es muy caro. ¿Cuánto cuesta? Como 30,000 pesos. Roberto se quedó sin aliento. 30,000 pesos era más de lo que ganaba en 3 meses de trabajo. Era una cantidad imposible para él. Sofía, yo no tengo ese dinero. Ya sé, papá, doña Elena también lo sabe, pero yo pensé que tal vez si la conocieras, si vieras lo buena persona que es, podrías ayudarme a pensar en algo. Roberto miró a su hija, admirando su optimismo y su determinación. A los 16 años, Sofía ya tenía el corazón generoso de su madre y la determinación de encontrar soluciones a los problemas más difíciles. Mañana la vamos a conocer y vamos a ver qué podemos hacer. El día siguiente, Roberto se despertó con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Iba a conocer a la madre de Carmen, la mujer que había criado a su esposa, la abuela de su hija. Era una reunión que nunca había imaginado que tendría. Durante su trabajo en el taller, Roberto no pudo concentrarse completamente. Sus pensamientos giraban alrededor de la reunión de la tarde. ¿Cómo sería Elena? ¿Se parecería a Carmen? ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría ella ante él? Don Carlos notó su distracción y le preguntó qué pasaba. «Voy a conocer a la suegra que nunca supe que tenía», le dijo Roberto. Don Carlos se quedó confundido. «¿Cómo es eso?» Roberto le contó toda la historia, la mentira de Carmen sobre su familia, el descubrimiento de Sofía, el dinero usado para medicinas, la abuela enferma que había estado buscando a su familia durante años. «Órale», exclamó don Carlos cuando Roberto terminó de contar. «¿Y qué vas a hacer?» «Voy a conocerla y vamos a ver si podemos ayudarla. ¿Tienes dinero para el tratamiento que necesita?» Roberto negó con la cabeza. «Para nada, pero algo vamos a hacer». Don Carlos se quedó pensativo durante varios minutos. «Roberto, ¿sabes qué? Llevo 15 años conociéndote. Eres el trabajador más honesto y responsable que he tenido, y sé lo mucho que quieres a tu hija». «Gracias, jefe». «No, espérame. Lo que te quiero decir es que si necesitas un préstamo para ayudar a tu suegra, yo te puedo ayudar. No es mucho, pero tengo como 10,000 pesos ahorrados que te puedo prestar sin intereses». Roberto se quedó sin palabras. «Jefe, yo no puedo aceptar eso». «¿Por qué no? Eres como familia para mí, Roberto. Y si tu familia necesita ayuda, entonces yo también voy a ayudar». Roberto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En los momentos más difíciles, siempre aparecía alguien dispuesto a ayudar. Primero Sofía, usando su dinero escolar para ayudar a su abuela. Ahora don Carlos, ofreciendo sus ahorros para ayudar a una mujer que nunca había conocido. «Gracias, jefe. No sé qué decir. No digas nada. Solo prométeme que cuando puedas me regresas el dinero y que me vas a invitar a conocer a tu suegra». «Se lo prometo, esa tarde». Roberto y Sofía tomaron 2 camiones para llegar a la colonia Doctores. Era un barrio viejo de la ciudad, con casas pequeñas construidas en los años 50 y 60. Las calles eran estrechas y estaban llenas de pequeños comercios, taquerías, panaderías, tiendas de abarrotes. «Es aquí», dijo Sofía, deteniéndose frente a una casa pequeña con rejas azules. La casa era modesta, pero se veía bien cuidada. Tenía una puerta de madera pintada de azul y ventanas pequeñas con cortinas blancas. Un pequeño jardín frontal, tenía algunas plantas en macetas y una silla de plástico, donde evidentemente alguien se sentaba a ver pasar la vida del barrio. Sofía tocó la puerta, y después de unos minutos se escucharon pasos lentos del otro lado. Cuando la puerta se abrió, Roberto se quedó sin aliento. Elena Morales era una versión mayor de Carmen. Tenía el mismo cabello rizado, ahora completamente gris, los mismos ojos café profundos y la misma sonrisa tímida. Era más delgada de lo que Roberto había imaginado, y se movía con la lentitud de alguien que ha estado enferma, pero su parecido con Carmen era innegable. «Doña Elena», dijo Sofía, «le presento a mi papá, Roberto». Elena miró a Roberto con ojos llenos de lágrimas. «Usted debe ser Roberto. Sofía me ha contado mucho sobre usted. Mucho gusto. Señora Elena, Sofía también me ha contado mucho sobre usted». Elena los invitó a pasar.
La casa era pequeña, pero limpia y acogedora. La sala tenía un sofá viejo pero cómodo, una mesita de centro con fotografías familiares y estantes llenos de libros. Roberto notó inmediatamente que había fotografías de Carmen por toda la casa. «Por favor, siéntense, ¿quieren café?» «No se moleste, señora Elena», dijo Roberto. «No es molestia, Sofía siempre toma café cuando viene». Elena se dirigió a la cocina, moviéndose lentamente. Roberto aprovechó para mirar las fotografías más de cerca. Había fotos de Carmen de todas las edades, pero también fotos de familia que incluían a un hombre que asumió era el esposo de Elena. «Ese es mi Joaquín», dijo Elena regresando con 3 tazas de café. «Murió hace 8 años, nunca pudo conocer a Sofía, pero siempre esperó que algún día Carmen regresara con su nieta». Roberto tomó una de las fotografías. Mostraba a una familia joven, Elena, Joaquín y Carmen de unos 10 años, todos sonriendo frente a una casa que parecía ser la misma donde estaban ahora. «Carmen se ve muy feliz en esta foto». Elena sonrió tristemente. Era una niña muy feliz. Siempre estaba cantando. Siempre tenía una sonrisa para todo el mundo. «Sofía me contó que ustedes se pelearon cuando Carmen estaba embarazada». Elena bajó la cabeza. «Fue el error más grande de mi vida, Roberto. Me dejé llevar por la preocupación y la decepción. Le dije cosas terribles a mi hija, cosas que una madre nunca debería decir». «¿Qué le dijo?» «Le dije que había arruinado su vida. Le dije que iba a terminar sola y abandonada. Le dije que su hijo iba a crecer sin padre y que iba a sufrir por los errores de su madre». Elena se limpió las lágrimas. Eran mentiras crueles dichas por una madre asustada. Roberto pudo imaginar el dolor que esas palabras habían causado en Carmen. Su esposa siempre había sido muy sensible a las críticas, especialmente de las personas que amaba. ¿Por qué estaba tan asustada? Porque Carmen era muy joven, 17 años, y el papá de Sofía, bueno, él desapareció en cuanto supo que Carmen estaba embarazada. Me daba miedo que mi hija fuera a terminar criando sola a un bebé, sin educación, sin futuro. Roberto miró a Sofía, que estaba escuchando esta historia por primera vez. «Carmen nunca me contó quién era mi papá biológico». Elena negó con la cabeza. «Se llamaba Luis, era un muchacho de su escuela. Cuando Carmen le dijo que estaba embarazada, él le dijo que no era su problema y dejó de hablarle. Pero Carmen sí encontró a alguien bueno», dijo Sofía, sonriendo hacia Roberto. «Encontró al mejor papá del mundo». Roberto sintió que se le llenaba el corazón de orgullo y amor. Carmen era una mujer increíble. Era buena madre, buena esposa, buena persona. «Lo sé», dijo Elena. «Sofía me ha contado cómo la cuidó, especialmente cuando estaba enferma». Roberto recordó los últimos meses de vida de Carmen, cuando el cáncer se había extendido y ella había pasado semanas en el hospital. Había sido el periodo más difícil de su vida, pero también el momento en que más había admirado la fortaleza de su esposa. Era muy valiente, incluso cuando sabía que se iba a morir. Se preocupaba más por Sofía y por mí que por ella misma. ¿Alguna vez mencionó que quería buscar a su familia? Roberto se quedó pensativo. Una vez, cuando estaba muy enferma, me preguntó si yo pensaba que sus padres la habrían perdonado. Yo no entendí la pregunta entonces, porque me había dicho que sus padres habían muerto, pero ahora entiendo que estaba pensando en usted. Elena comenzó a llorar. ¿De verdad dijo eso? Sí. Y le dije que cualquier padre estaría orgulloso de tener una hija como ella. ¿Sabe qué me dijo Sofía la primera vez que vino a verme?, preguntó Elena. ¿Qué le dijo? Me dijo: «Abuela, mi mamá siempre me dijo que la familia es lo más importante en la vida, y usted es mi familia». Elena sonrió a través de las lágrimas. «Esas son las palabras de una niña criada con los valores correctos, Roberto». Roberto miró a Sofía, sintiendo un orgullo enorme por la mujer joven en la que se estaba convirtiendo, a pesar de haber crecido sin madre, a pesar de las dificultades económicas, a pesar de todos los desafíos que habían enfrentado juntos. Sofía había crecido con un corazón generoso y valores sólidos. «Sofía me contó sobre su enfermedad», dijo Roberto. Elena asintió. «Los riñones ya no me funcionan bien. Necesito diálisis 3 veces por semana, y el doctor dice que eventualmente voy a necesitar un trasplante. ¿Cuánto cuesta el tratamiento?» «La diálisis cuesta como 5,000 pesos al mes. El trasplante, bueno, eso es mucho más caro, pero de momento solo necesito poder pagar la diálisis». Roberto hizo cálculos mentales.
5.000 pesos al mes era una cantidad significativa, pero no imposible. Con el dinero que don Carlos le había ofrecido prestar, más sus ahorros, más tal vez algunos trabajos extra los fines de semana. Podría ser posible, señora Elena. Quiero preguntarle algo importante. Dígame, ¿quiere ser parte de nuestras vidas? No solo de la vida de Sofía, sino de nuestra familia. Elena se quedó sin palabras durante varios segundos. ¿Usted me estaría aceptando como familia? Usted es la madre de Carmen. Es la abuela de Sofía, es mi suegra. Por supuesto que es familia. Elena se levantó del sofá y abrazó a Roberto. Gracias. No sabe cuánto significa eso para mí. Roberto la abrazó de vuelta, sintiendo como si un círculo se hubiera cerrado. Carmen no había podido reconciliarse con su madre en vida, pero él y Sofía podían honrar su memoria haciéndolo por ella. ¿Qué necesita para comenzar el tratamiento?, preguntó Roberto. Tengo que ir al hospital la próxima semana para comenzar las sesiones de diálisis. La primera sesión cuesta 3.000 pesos. Roberto sacó su cartera y contó el dinero que tenía. 400 pesos. No era suficiente, pero era un comienzo. Elena, quiero proponerle algo. Voy a conseguir el dinero para su tratamiento. Tal vez no sea fácil, tal vez tome tiempo, pero vamos a encontrar la manera. Roberto, yo no puedo aceptar eso. Ya bastante tienen con sus propios gastos. Señora Elena, con todo respeto, usted es familia ahora, y en nuestra familia nos cuidamos unos a otros. Sofía se acercó a su abuela y tomó sus manos. Abuela, usted cuidó a mi mamá cuando era niña. Ahora nos toca a nosotros cuidarla a usted. Elena miró a Roberto y a Sofía, y Roberto pudo ver en sus ojos el mismo amor incondicional que había visto en los ojos de Carmen durante los 7 años de su matrimonio. No sé cómo agradecerles. No tiene que agradecernos nada, dijo Roberto. Esto es lo que hace la familia. Esa noche, Roberto y Sofía regresaron a casa con una nueva sensación de propósito. Roberto llamó a don Carlos para aceptar el préstamo y comenzó a hacer planes para trabajar horas extra los fines de semana. Sofía comenzó a buscar trabajos de medio tiempo que pudiera hacer después de la escuela. Durante las siguientes semanas, sus vidas se transformaron. Elena comenzó su tratamiento de diálisis con el dinero que Roberto había conseguido. Sofía visitaba a su abuela 2 veces por semana, a veces acompañada de Roberto. Elena les contaba historias sobre Carmen, les enseñaba recetas familiares y gradualmente se convertía en la abuela que Sofía nunca había tenido. Roberto descubrió que Elena tenía muchas de las mismas cualidades que había amado en Carmen. Era generosa, inteligente y tenía un sentido del humor seco que a menudo lo hacía reír. También era trabajadora. A pesar de su enfermedad, mantenía su casa impecable y ayudaba a sus vecinos siempre que podía. Un mes después de conocer a Elena, Roberto estaba cenando con ella y Sofía cuando Elena sacó una caja de zapatos vieja del armario. «Roberto, hay algo que quiero enseñarle». Elena abrió la caja y sacó una carta amarillenta. «Carmen me escribió esta carta poco antes de morir. Una vecina me la trajo hace 2 años». Roberto tomó la carta con manos temblorosas. El sobre tenía escrito «Para mi mamá Elena», en la letra familiar de Carmen. «¿Puedo leerla?» Elena asintió. «Creo que usted tiene derecho a saber lo que decía». Roberto abrió la carta cuidadosamente. «Mamá, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente alguien te la entregó. Escribo esto porque estoy muy enferma y sé que no me queda mucho tiempo. Quiero que sepas que nunca dejé de amarte, a pesar de todo lo que pasó entre nosotras. Entiendo por qué te enojaste cuando te dije que estaba embarazada. Eras una madre preocupada por su hija, y yo era una muchacha terca que no quería escuchar consejos. Me fui de la casa porque estaba herida y orgullosa, pero también porque tenía miedo de que tuvieras razón. Tenía miedo de que no iba a poder criar bien a mi hija, de que iba a terminar sola y sin futuro. Pero tú te equivocaste en una cosa, mamá. Encontré a un hombre bueno. Roberto es el mejor esposo y padre que una mujer puede pedir. Me ha amado incondicionalmente. Ha cuidado de Sofía como si fuera su propia hija desde el día que nació. Y me ha demostrado todos los días que el amor verdadero sí existe. Sofía es una niña maravillosa. Es inteligente, bondadosa, y se parece mucho a ti cuando eras joven. Va a ser una mujer extraordinaria, y sé que tú la vas a amar tanto como yo la amo. Roberto no sabe que te estoy escribiendo esta carta. Le mentí sobre nuestra familia porque tenía miedo de que pensara que yo era una mentirosa. Pero él es un hombre comprensivo.
Y sé que si algún día decides buscarnos, él te va a recibir con los brazos abiertos. Perdóname, mamá, perdóname por ser tan orgullosa, por irme sin decir adiós, por robarte la oportunidad de conocer a tu nieta. Mi única disculpa es que era muy joven y muy dolida cuando tomé esa decisión. Cuida a Sofía si algo me pasa. Ámala como me amaste a mí antes de que todo se complicara. Y cuida a Roberto también. Él va a necesitar toda la familia que pueda conseguir para seguir adelante sin mí. Tu hija que nunca dejó de quererte. Carmen P.D. Sofía lleva tu nombre como segundo nombre. Carmen Sofía. Quería que tuviera algo de su abuela, aunque nunca la fuera a conocer. Roberto terminó de leer la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas. Carmen había pensado en todo. Había sabido que algún día esta reunión iba a suceder y había preparado el camino para que él pudiera aceptar a Elena como familia. Carmen sabía que usted me iba a encontrar, dijo Roberto. Elena asintió. Carmen siempre fue muy intuitiva. Sabía que yo nunca iba a dejar de buscarla. ¿Por qué esperó tanto tiempo para darnos esta carta? Porque tenía miedo de que no me creyeran. Tenía miedo de que pensaran que era una estafa. Pero cuando Sofía vino a buscarme, supe que era el momento correcto. Roberto dobló la carta cuidadosamente y se la regresó a Elena. Esta carta es suya, pero me alegra mucho haber podido leerla. No, Roberto, esta carta también es suya. Carmen escribió sobre usted con tanto amor. Merece tenerla. Los siguientes meses fueron de adaptación y crecimiento para toda la familia. Elena mejoró considerablemente con el tratamiento de diálisis y su salud se estabilizó. Roberto trabajó horas extra para pagar el tratamiento, pero también comenzó a sentir que su familia estaba completa por primera vez desde la muerte de Carmen. Sofía floreció con la presencia de su abuela. Elena le enseñó a cocinar los platillos favoritos de Carmen, le contó historias familiares que nunca había escuchado y le dio el tipo de conexión multigeneracional que solo las abuelas pueden proporcionar. Roberto y Elena desarrollaron una relación de respeto mutuo y cariño genuino. Elena nunca trató de tomar el lugar de Carmen, pero sí se convirtió en una presencia maternal en la vida de Roberto. Lo aconsejaba sobre la crianza de Sofía, lo escuchaba cuando tenía problemas en el trabajo, y gradualmente se convirtió en la familia extendida que él siempre había deseado para Sofía. 6 meses después de aquel día, cuando Sofía había usado 800 pesos para ayudar a su abuela, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Roberto había pagado la deuda con don Carlos, Elena estaba estable con su tratamiento, y Sofía había regresado a ser la estudiante ejemplar que siempre había sido. Una noche, mientras cenaban los tres juntos en casa de Elena, Sofía levantó su vaso de agua. «Quiero hacer un brindis», dijo. «¿Por qué?», preguntó Roberto. «Por los 800 pesos que cambió nuestras vidas». Elena rió. «¿800 pesos cambiaron nuestras vidas?» «Sí», dijo Sofía. «Si yo no hubiera usado ese dinero para ayudarte, papá nunca hubiera descubierto que existes, y nosotros nunca hubiéramos encontrado a nuestra familia». Roberto levantó su vaso también, por Carmen, que nos enseñó que el amor es más fuerte que el orgullo y que la familia siempre encuentra la manera de reunirse. «Por las segundas oportunidades», añadió Elena, «y por aprender que nunca es demasiado tarde para sanar las heridas del pasado». «Por mi familia», concluyó Sofía, «la familia que tenía, la familia que encontré y la familia que vamos a ser juntos». Brindaron bajo la luz cálida de la cocina de Elena, 3 generaciones unidas por el amor de una mujer que había cometido errores, pero que había amado profundamente. Carmen no había logrado reunir a su familia en vida, pero su amor había sido lo suficientemente fuerte para reunirlos después de su muerte. Esa noche, cuando Roberto y Sofía regresaron a casa, Roberto encontró una nota que Elena había deslizado en su bolsillo. «Roberto, gracias por darme la oportunidad de conocer a mi nieta y de ser parte de su vida. Gracias por honrar la memoria de Carmen, aceptándome como familia. Pero sobre todo, gracias por criar a Sofía con tanto amor, que su primer instinto cuando conoció a una abuela enferma fue ayudarla con todo lo que tenía. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre el tipo de padre que eres. Con cariño y gratitud, Elena». Roberto guardó la nota junto con las fotografías familiares y la carta de Carmen. 3 generaciones de amor, pérdida y redención, preservadas en papel y tinta. Los 800 pesos que Sofía había usado para ayudar a su abuela
se habían convertido en algo mucho más valioso, una familia reunida, secretos sanados y la prueba de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de vencer al orgullo y al tiempo. Esa noche, Roberto se durmió sintiendo que Carmen, donde quiera que estuviera, finalmente estaba en paz. Su familia había encontrado el camino de regreso a casa,